Empezamos de nuevo un programa con Engomados, hablando de política. Hoy es viernes y más que el cuerpo lo sepa, estamos trabajando en la política y espero que este programa de hoy tenga unos argumentos para que te lleguen y entiendas mucho más de lo que significa la política y cómo nos afecta. Hoy tenemos un PhD, un doctor, el doctor Luis Horacio Botero. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en Engomados. Bienvenido y muy gentil. Y gracias, Marcel, mil gracias por la invitación. Y bueno, a todos los que nos van a escuchar, a ver por este medio de Engomados, bienvenidos y espero que el tema les sea llamativo y podamos entender un poquito más esto de la política representativa, como lo titulé a la gobernanza. Así es, porque el doctor Luis Horacio ha tenido la gentileza de enviarnos un texto que está publicado ya en nuestra página web www.engomados con el 2.com en la sección columnas. Y esa columna o ese tema que vamos a trabajar hoy es de la política de representación a la gobernanza. Pero antes de que entremos en el tema, doctor, me gustaría que usted se presentara y todos nuestros televidentes que nos ven en cualquier parte del mundo sepa quién es usted y por qué ha enfocado esta charla en ese tema en particular. Muy bien, bueno, mi nombre es Luis Horacio Botero Montoya, yo soy comunicador social, periodista de profesión de la Universidad de Antioquia. Ejercí el periodismo en instituciones privadas y públicas y específicamente fui redactor de planta del periódico El Colombiano, proceso que me llevaría posteriormente a, digamos, al bicho de la política y resulté siendo favorecido en las urnas ya pues hace un tiempo, pero fui el tercer alcalde popular del municipio de Caldas, Antioquia, por elección popular. Allí estuve en el periodo de gobierno que me correspondió, que eran 2 años y medio. Posteriormente pasé a un tránsito por la gobernación de Antioquia en cargos de alta dirección, desde la gobernación de Álvaro Uribe Vélez, donde fui su gerente de proyectos especiales, posteriormente en la gobernación de Alberto Builes Ortega, donde me desempeñé como director de valorización y finalmente terminé como secretario privado de esta administración. Luego pasé al Consejo de Medellín en calidad de secretario general del Consejo de la Ciudad de Medellín y de allí pasé a la Subsecretaría de Solidaridad en ese momento, Asistencia Social del municipio de Medellín en el gobierno de Luis Pérez Gutiérrez cuando era alcalde. Ahí ya tomé una decisión personal de vida. Yo todos los procesos que estaba realizando en política los combinaba con las actividades de docencia en calidad de cátedra. Ahí estuve vinculado a varias instituciones como catedrático mientras ejercía los cargos públicos y tomé una decisión por allá como en el año 2002 de irme definitivamente a la academia y allí ya me refugié en los cuarteles de la academia y empecé como profesor de tiempo completo en la Universidad de Medellín y allí pues estuve durante 15 años. Terminé siendo el jefe de relaciones internacionales de esta universidad y luego me volvieron a tentar para el sector público y migré como vicerrector de investigación y extensión al Instituto Tecnológico Metropolitano ITM y de allí pasé ya al cargo actual como docente universitario en la Escuela de Economía, Administración y Negocios de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde soy el coordinador de investigación. En el proceso de formación académica, pues tengo 3 especializaciones, una especialización en gestión pública de la ESAP, una especialización en dirección, una especialización en gerencia, una maestría en ciencias de la administración de AFIR, una maestría en relaciones internacionales y un doctorado en relaciones internacionales. Perfecto. Ok, tenemos una persona que ha pasado no solamente por la academia, muy preparado, con diferentes especializaciones y magísteres y un doctorado, sino que también ha estado en el sector público. La gran pregunta, doctor Luis Horacio, es, ¿qué es la gobernanza y cómo hoy, bajo su óptica, para un hombre que fue alcalde por elección popular, que ha tenido cargos en diferentes espacios de la ciudad y del departamento, que ahora se enfrenta a la investigación académica, cómo una persona como usted
puede ayudarnos a entender qué está pasando hoy en la política, cómo nos está afectando, y eso de representación y gobernanza, cómo se puede traducir para el ciudadano en común, que es lo que estamos intentando esta semana con la serie de política, cómo nos afecta. El miércoles tuvimos a Martín Restrepo, que nos hablaba de entendamos un poco desde el marketing, de la imagen y de las dinámicas de la política, quiénes son los independientes y qué tan independientes son. El jueves hemos tenido a Pilar Navarrete, que es una líder de las víctimas en Colombia, que perdió a su esposo en la toma o retoma del Palacio de Justicia en el 85 y nos daba esa perspectiva desde las víctimas. Y hoy estamos hablando con un académico y un hombre público por su sangre, por su experiencia y ahora es de la academia, para que intercalemos y juntemos esos conceptos de qué es gobernanza, qué es representación y la visión del doctor Luis Horacio acerca de cómo hoy la política nos está afectando, desde qué punto de vista, bajo su criterio, Sí, muy doctor. bien, Marcel. Bueno, para entrar entonces en materia, lo primero que tenemos que señalar es expresar qué es la política de representación. Bueno, desde que surgió en 1789 el concepto de democracia anclado a las aspiraciones de los ideólogos de la Revolución Francesa, ellos estaban, digamos, implementando las ideas liberales del momento y tratando de impulsar los principios de la libertad, la igualdad y la fraternidad, y para eso necesitaban rescatar la palabra antigua griega de democracia, que significa demos pueblo, kratos poder. Y entonces diseñaron que el mejor sistema para el cambio que precisaba la época, que era caracterizada por una monarquía de carácter absolutista, era retornar a la democracia griega, y para eso necesitaban entonces la figura de la democracia representativa. Y a partir de allí, todas las, digamos, repúblicas que se fundan bajo la inspiración del modelo francés crean procesos constitucionales anclados en la democracia representativa como el garante de esas libertades, de esas posibilidades de igualdad de derechos, que serían los que protegerían principalmente los derechos del individuo y los derechos del ciudadano. Colombia no fue ajeno a ese proceso. Después de la independencia literal en 1819, con la batalla del 7 de agosto, pues empieza un proceso republicano en estos territorios y se van plasmando las consolidaciones de unas democracias que en el siglo XIX fueron muy precarias, tanto así que nosotros tuvimos cerca de 21 constituciones en el siglo XIX, todas tratando de implementar un modelo distinto a la monarquía, pero debatiéndose entre monarquías presidencialistas, dictaduras bonapartistas o democracias. Eso tiene pues unas connotaciones más complejas, tanto así que tuvimos un periodo pues de patria boba donde no sabíamos qué definir, y finalmente atravesamos el siglo con la Guerra de los Mil Días. El siglo XX empieza con una serie de ajustes de la Colombia rural y campestre de la época, y pasamos todo el siglo XX hasta el año 91 con un modelo de una democracia representativa y una constitución de 1886 para tiempos de guerra. O sea, una constitución bastante conservadora, muy reglada, muy normativa, pero muy de statu quo, muy de conservar, digamos, la ideología conservadora de quienes la diseñaron en 1886, hasta que en el año de 1991, por un proceso que se jalona a través de la séptima papeleta, un grupo de jóvenes plantean una Asamblea Nacional Constituyente, y esa Asamblea Nacional Constituyente hacen un acuerdo los partidos de la época sumados a esta iniciativa del voto de jóvenes que impulsan la Asamblea, y el gobierno de turno, por entonces de César Gaviria, les concede la opción de realizar esa asamblea que posteriormente conduce a la promulgación de la Constitución Política del año 91. Y allí específicamente es donde se pasa, o aspiracionalmente se dice, que debemos dejar la democracia representativa y migrar a una democracia más participativa. Se habla de un Estado social de derecho
y se habla de abrir el abanico del gobierno más a los ciudadanos y por eso posteriormente a esa constitución del 91 se crean los mecanismos de participación ciudadana y una ley de participación que a mi juicio tiene unos elementos muy importantes, muy relevantes, pero que está sin estrenar en varios de esos puntos. Y ahora en el siglo XXI estamos recogiendo también una vieja palabra que no es tampoco nueva, que es la gobernanza, y se está volviendo una palabra de moda como especie de cliché adoptada desde el sector privado y ahora trasladada al sector público estatal. Nace a partir incluso de los modelos de cambios y reformas al Estado originados en Nueva Zelanda, que hablan del nuevo modelo o la nueva gestión para lo público, el New Public Management. Y a partir del New Public Management se plantea también que es necesario que el gobierno se abra a los ciudadanos y que haya también mayor participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan. Eso es gobernanza. Gobernanza es cómo involucrar a los actores públicos, privados y a la sociedad civil en los temas que los afectan, que ellos también participen en esos temas que los afectan. Entonces hoy estamos asistiendo, digamos, a ese concepto de construcción de una democracia más participativa con temas de gobernanza que permitan acercar más a estos tres sectores para que participen en las decisiones que los afectan. Proceso, reitero, aspiracional, todavía muy en el campo teórico, porque los ciudadanos no nos acercamos mucho a la política, los ciudadanos estamos un poco de espaldas a la política y a mi juicio los malos políticos son los que tampoco están permitiendo que fluyan estos nuevos temas como una alternativa de solución a la política. Y aquí diría, la política no es mala. El ciudadano no está, digamos, denigrando de la política como tal, está denigrando de los que hacen la política, que es diferente. Ujú. Sí, doctor Luis Horacio, muchas gracias. Digamos que hay un repaso histórico muy interesante, pues claro que sí, a grandes rasgos para poder situarnos en el contexto de este programa. En términos prácticos, hace rato viene una desmotivación, como bien lo mencionaba usted, del ciudadano. Ya tendríamos que discutir en otro espacio si es hacia la política o hacia los representantes. Yo particularmente diría que es hacia ambos, ¿sí? Hay un desgaste de la política tradicional, hay un desgaste porque muchos de esos independientes que han llegado a la política también han hecho un show mediático y no han resuelto los problemas. Hay un distanciamiento entre el ciudadano, lo público y mucho más a veces no hay una claridad de cuál es la participación de las empresas privadas. Miremos el caso Avianca hoy, por ejemplo, cuando una persona promedio recibe 160.000 pesos y Avianca, que es una compañía un poco compleja de entender porque está radicada en Panamá, que tiene unos aviones que están siendo por leasing contratados por los mismos dueños, recibe 370 millones de dólares. Entonces, las perspectivas a veces uno dice, bueno, ¿cuáles son las prioridades? La gran pregunta que quiero hacer en este momento, doctor Luis Horacio, es ¿qué está pasando hoy en la política? ¿Usted cómo la siente realmente? ¿Cuál es la visión del ciudadano más allá del doctorado, de los magísteres y especializaciones y de su paso por el sector público? ¿Cuál es la perspectiva? Porque también recordemos que estamos bajo un tema de pandemia o post-pandemia o como lo queramos llamar, que ha vislumbrado y que ha mostrado que los sistemas políticos hoy no están resolviendo a velocidad las necesidades de los pueblos. Un poco ayúdanos a entender cuál es la visión que usted quiere hoy ayudarnos a encaminar acerca de esa situación política, pública, ciudadano de a pie. Sí, Marcel, eso es claro. Digamos que lo que estamos viviendo, no solamente en Colombia, sino a nivel planetario, es una crisis de los partidos políticos, es una crisis del modelo de representación en el mundo, es una crisis de credibilidad y confianza en los que ejercen el arte de la política. No de la política, reitero, como ejercicio humano. Aristóteles decía que el hombre por naturaleza es un animal político. Y todos somos políticos en cualquier actividad cotidiana, somos políticos en la conversación, somos políticos en las interacciones, en los contactos,
somos políticos del sector privado. Digamos que por naturaleza somos animales políticos, decía Aristóteles, capaces de raciocinio, capaces de pensamiento crítico. Lo que hay ahora, a mi juicio planetario, es que a raíz de la crisis del modelo de representación, se usurpa ese modelo de representación por parte de unas élites privadas de poder que van al Estado, a la representación más sagrada de lo público que es el Estado, y empiezan a cambiar y tergiversar la mirada y la esfera de lo público por intereses personales o privados. A mi juicio hay una especie de usurpación de la esfera de lo privado sobre lo público que no es la misma dimensión ni debe ser mirada y tratada en la misma dimensión. Cuando usted va, por ejemplo, a lo público, una de las dimensiones es trabajar por el bien común, por lo colectivo. Ese sería un propósito altruista del que va al Estado a ejercer una función para lo público. Pero está llegando personas desde lo privado que van a lo público con una mirada particular para dar respuesta a los intereses de unos grupos que están, digamos, interesados en usurpar el Estado y ver cómo sacan dinero del Estado, cómo sacan provecho del Estado en beneficio de esos grupos. Entonces está privatizando el ejercicio de la política y eso hace, lamentablemente, que nosotros los ciudadanos veamos esto y que incluso estemos siendo testigos de unas peleas entre esos grupos de poder legales e ilegales, porque lamentablemente, Marcela, aquí tenemos que decir que al Estado y a la política la están invadiendo con esa mirada privatizadora grupos legales e ilegales que quieren ejercer su poder para establecer sus intereses o para buscar sus propios intereses en detrimento del concepto del interés general sobre el interés particular. Y los ciudadanos estamos siendo espectadores de eso, un poco al margen, no queremos involucrarnos, no queremos participar y simplemente entonces estamos sometidos también a lo que incluso se plasme en las redes sociales o en los medios masivos de información y ahí también lamentablemente estamos supeditados a lo que intereses van y vengan porque no todas esas posturas en redes o esas posturas en medios están exentas también de ese corte privado, de ese corte detrás de esa cortina que hay detrás de intereses creados alrededor de los temas que se están volviendo de la esfera de la agenda pública. Por ejemplo, el caso de Hidroituango. Nosotros lo que vemos los ciudadanos ahí es unas peleas entre dos sectores o dos alcaldes, uno saliente y uno entrante, en una forma de concebir o no un proyecto y en una forma de concebir o no un litigio jurídico frente a un proceso constructivo. Los unos dicen que no era necesario una demanda de conciliación y los otros dicen que sí. Hay una postura en un lado diciendo que entonces detrás hay intereses privados y en otra dice que hay un interés general colectivo por conservar el patrimonio de las empresas públicas de Medellín. Los ciudadanos lamentablemente estamos en la mitad, no conocemos los detalles, no conocemos qué hay detrás y lo que vemos que nos reproducen las redes sociales y los medios masivos de información es que se está desgastando la ciudad en un debate de esa naturaleza y los temas de a pie no se resuelven y el ciudadano no tiene resueltos muchas de las problemáticas que incluso esta pandemia evidenció, como por ejemplo el tema de la crisis de salud, la falta de infraestructura en salud, la falta de atención en educación, la falta de conectividad para resolver, por ejemplo, los problemas de las empresas, de las organizaciones, incluso del sector educativo, de cómo otorgar esa educación para todos cuando no hay internet o cuando no hay suficientes computadores ni conectividad para resolver esos problemas que el ciudadano necesita que se resuelvan. ¿Cuál es mi propuesta? Que el ciudadano ya es hora de que no se quede simplemente que otros le resuelvan, es decir, que los representantes que eligió le resuelvan el problema, sino venga, que va a ser también el ciudadano para que los problemas que lo aquejan se resuelvan y el cómo se va a involucrar y va a empezar a decirle también al sector privado, al sector público, que en la agenda debe contemplarse los temas de prioridad del ciudadano.
No los temas de los grupos de interés que están debatiendo públicamente lo que los está afectando. Y lamentablemente en este ir y venir de notas hay cosas positivas, hay noticias falsas, hay de todo, pues nos están confundiendo a los ciudadanos. Increíble, así es. Yo creo que ha sido pues como un periodo muy revelador, a pesar de que haya una presión social, una presión emocional, una presión económica. Un ciudadano cualquiera está evidenciando que esta pandemia evidenció exactamente eso, porque en el día a día, doctor Luis Horacio, nosotros nos íbamos del transporte público, etcétera, nuestras ocupaciones, y conversamos en la calle, en un tintico, con alguien y decíamos, ve, mira esta locura, pero seguíamos, había que cumplir con el día a día. Hoy un poco al parar, parte del asunto es, está sucediendo cosas muy complejas. Tocó temas muy interesantes como el de Hidroituango, yo le mencioné un poco el de Avianca, y quiero que ya para ir cerrando el video de hoy, que probablemente, doctor Luis Horacio, más adelante en otros espacios volveremos a conectarnos con usted para que nos ayude a atender este y otros temas. Eh, Toco un tema muy importante y una conexión. Colombia, particularmente hablando de Colombia, porque este episodio está sucediendo en todo el mundo, y no solamente el tema de la pandemia, sino el tema que usted habla de lo privado vinculado a lo público. Sí, si vemos la historia actual de Estados Unidos, vemos todo lo que está pasando dentro de Estados Unidos y las teorías que hay alrededor pro Biden, pro Trump. Si vamos a Europa, ni hablemos de lo que está pasando en España, de lo que está sucediendo en Inglaterra, etcétera, etcétera. Y si vamos a China, ni hablemos de libertades, ni hablemos de vinculaciones de capital foráneo en toda la política de expansión China. Pero hablando un poco del tema actual, Colombia tuvo una vinculación muy complicada, como usted decía, en el siglo XIX y apareció el narcotráfico. La revolución cubana nos metió en otro tema completamente chicharronesco, porque en ese momento el ciudadano de a pie dijo, ok, yo no tengo representación. Esa teoría de la sociedad dual que muchos politólogos defienden, otros no, pero que se venció exactamente cuando Fidel Castro gana la revolución en Cuba y mucha gente de ese mundo rural desplazado dijo, bueno, entonces mi representación, ¿dónde está? No existe. ¿Cuál es mi papel? Tomarme las armas. Tuvimos un proceso de paz, tuvimos una polarización que se mantiene y para mí es un asunto de polarización de control también que es muy complejo y sería para otro tema, porque cuando estamos polarizados pues no pensamos, simplemente defendemos negro o blanco. Para llegar al punto, doctor Luis Horacio, para ir cerrando este programa, es posturas o cuáles pueden ser las maneras que el ciudadano, sin caer en violencia, sin caer en la guerra, sin caer en manifestaciones, además porque el SMATFU le inyectaron casi 3 millones de dólares para que cualquier revuelta en las calles sea casi que clausurada de inmediato, en donde los medios de comunicación están contando cosas que el ciudadano a pie no siente verdaderas. ¿Sí? ¿Cuáles son los mecanismos, doctor Luis Horacio, para ir cerrando este programa del día de hoy? ¿Mecanismos o cuáles son las posturas para que el ciudadano a pie diga, voy a hacer esto como mi constitución me lo avala y como al ser ciudadano tengo derecho? ¿Cuáles son esos pasos que la persona que ve este programa diga, ok, entiendo esto sin usar la violencia, porque también nos ha demostrado en Colombia que un hecho violento genera violencia por décadas. Mi 9 de abril del 48, esta vaina cambió. Mataron a Galán, esta vaina cambió. Mataron a Garzón, esta vaina cambió. Y cambia por décadas y se polariza sin violencia, sin caer en el discurso y en acción beligerante. ¿Cuáles son las herramientas que el ciudadano de a pie, normal, común y corriente, tiene para no caer en esos hechos bochornosos, pero sí generar conciencia y transformación, que indudablemente para eso se hizo la política, una idea que cambie el modo de vivir en sociedad? Claro, siempre ha sido una de las grandes inquietudes a resolver. Indudablemente, pues no podríamos tener la varita mágica para decirlo, pero siempre se ha hablado de una alternativa concreta y es que los colombianos tenemos que hacer un gran acuerdo nacional por lo fundamental, por lo esencial. Y eso precisa una convocatoria
pública de carácter nacional con una agenda concreta que establezca cuáles son las prioridades en los temas que debemos ponernos de acuerdo de manera urgente. Y en ese sentido hay que convocar al sector público estatal, al sector privado y a representaciones de la sociedad civil para que haya ese acuerdo, ese diálogo, no por las vías de hecho, no por las vías violentas, no por las vías de salir simplemente a la calle a protestar, no, venga, ¿qué vamos a hacer entre todos? ¿En qué nos vamos a poner de acuerdo sobre unos puntos concretos de una agenda concreta? Por ejemplo, no estamos hablando desde hace muchos años, estamos con el mismo modelo económico. Pasamos de un modelo endógeno basado en un modelo de sustitución de importaciones a un modelo aperturista abierto al mundo y llevamos más de 30 años con un modelo y se está viendo los resultados negativos del modelo sobre el ciudadano, sobre la población, sobre los temas que lo afectan. La salud está vuelta añicos, la educación también con problemas, muchos temas de infraestructura no funcionan, las alianzas público-privadas no funcionan, se caen los puentes, se caen las vías, se cae la infraestructura, desarrollan proyectos de infraestructura y tienen errores de construcción, etcétera. Y esos temas son los que hay que empezar a hablar. Hicimos un acuerdo de paz bien mal hecho, con dificultades. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a volver añicos? ¿Lo vamos a desconocer? ¿Vamos a seguir polarizándonos? ¿Va a seguir el miedo como la única alternativa de decidir quién gana o no gana para el 2022? ¿Seguirá siendo el tema del fantasma o no del castrochavismo, que la izquierda se va a montar y nos va a acabar? Y que es mejor la derecha porque malo viene lo que conocemos. No, yo creo que no podemos seguir siendo en esos puntos de solamente o negros o blancos, no, también matices de grises. Y eso implica una gran voluntad de plantear unos temas nacionales. Yo diría que es necesario, por mecanismos de precisamente de la Ley de Participación Ciudadana, una gran consulta popular o un plebiscito o un referendo, son mecanismos de participación ciudadana, o una misma existencia nuevamente de una Asamblea Nacional Constituyente que vuelva a revisar del año 91 a hoy qué ha pasado, qué podemos cambiar del modelo económico, qué podemos ajustar del modelo de representación que tenemos, cómo vamos a pasar a una democracia más participativa donde los ciudadanos también se involucren en los problemas que los afectan. El presidente Santos, muy criticado por muchos, por otros lo hizo bien, está hablando de eso, pero ¿quién le está parando bolas? Muchos teóricos y académicos han hablado de eso. En el tema económico se ha hablado hace mucho rato de replantear el modelo económico e ir, por ejemplo, a un modelo propio. Luis Eduardo Sarmiento, un economista muy prestigioso bogotano, habla de que es necesario rescatar un modelo propio de, el modelo económico que está imperando, porque así como vamos, nos estamos matando todos y está simplemente una depredación de quienes se quedan con el mercado y quienes se quedan con un mercado en distribución, porque no estamos produciendo para ese mercado. Entonces el empleo se está generando es en China, en India, por las grandes factorías del mundo, no en Colombia, porque en Colombia nos volvimos es distribuidores de mercancía que otros producen. Y el tema del acuerdo de la paz, ¿lo vamos a seguir o no vamos a seguir? ¿Nos vamos a reconciliar o no? El tema de la salud, el tema de la educación deberían estar en esa agenda. ¿Qué vamos a hacer con esos temas que le afectan al ciudadano? Si resolvemos el modelo económico, estará resuelto un poco la pregunta por el empleo, que es una de las cosas que más afectan al ciudadano. La salud afecta al ciudadano, la educación afecta al ciudadano. ¿Cómo vamos a hacer para el modelo, por ejemplo, de vivienda? Etcétera. Yo creo que la fórmula existe. Hay muchos ríos de tinta escritos desde académicos, desde pragmáticos, que han estado estableciendo los cómo. Lo que pasa es que aquí no tenemos la voluntad para hacerlo. Hace ratos que debemos de haber hecho también una reforma agraria. El campo nuestro no tiene una reforma agraria. A verla, ¿dónde está? ¿Por qué no la hacemos? ¿Por qué seguimos desplazando personas del campo? ¿Por qué seguimos haciendo que las tierras de cultivo no sean de cultivo, sino habilitadas para otros cultivos, entre ellos los ilegales? ¿Por qué se hacen
producción extensiva de ganado en las tierras que son cultivables, porque el país no tiene una reforma agraria seria. La única que hemos hecho en el siglo XX fue la reforma de Alfonso López Pumarejo en el año 34 aproximadamente, y no hemos vuelto a tocar el tema agrario. Y aquí hay un silencio cómplice del sector público estatal, del sector privado, de la democracia representativa, mirando cómo se degrada el campo y se degrada también la paz y la tranquilidad en los sectores rurales de Colombia. Excelente. Hoy hablando de política, representación, gobernanza, actualidad con el doctor Luis Horacio Botero Montoya. Doctor, yo quiero cerrar este episodio de hoy, de esta sesión de política, con un pedacito, un párrafo de su texto que está en www.engomados.com en columnas. Dice: la desesperanza, sin embargo, encuentra por estos días de pandemia y o pospandemia, porque ya no sabemos, una luz. Se trata de reivindicar la función del que se dedica a la profesión de lo político o de lo público. Para ello es necesario fortalecer no solo la democracia misma, sino la ideología de los partidos, su independencia con respecto a las ramas del poder público y sobre todo las fuerzas oscuras que lo enajenan o que lo controlan. Este ha sido nuestro programa del día de hoy, un brochazo, una mirada profunda, porque creo que es una mirada bien profunda con el doctor Luis Horacio, hablando de qué está pasando en la política hoy y el papel, que creo que es lo más significativo de esta charla del día de hoy, el papel de vos, de tú, como ciudadano, hombre y mujer de a pie, que sin educación o con educación, con una chacita, con un doctorado, con un carro de a pie, en bicicleta, puedes ayudar a transformar esta sociedad. ¿Quién dijo que era fácil? Nunca ha sido fácil. Y estamos en Colombia donde nos la ponen más difícil, con mucha información y sobre todo con mucha desinformación. Doctor Luis Horacio, mil gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerlo y le digo de antemano que lo estaré molestando de nuevo porque me parece bárbaro las apreciaciones, un poco del kilometraje de experiencia de lo público y lo privado. Se le nota en la pausa y en la manera de hablar y le agradezco mucho por estar con nosotros. Mil gracias, Marcel, a ti, a todos los que nos van a escuchar y ver a través de tu canal Engomados. Desearte también muchos éxitos, mucha salud para ti y los tuyos, y lo mismo para los que nos van a ver. Y para adelante, yo creo que hay que ser optimistas, no pesimistas. Siempre habrá una oportunidad donde hay un vacío. Ok, mi nombre es Luis Horacio Botero, mi nombre es Marcel Santos, pero vos y todos me conocen o nos conocen como Engomados, pero también mi nombre y es Esperanza. Vamos a darle a este tinte de locura, a este tinte de caos que ha sucedido en este 2020, la oportunidad de que nos muestre los nuevos caminos, hoy hablando de tu participación, hoy hablando de realmente a quién elegimos y cómo podemos participar en esa elección. No solamente de esos candidatos que nos representan, sino del futuro y, ojo, del presente que podemos construir con las herramientas que la Constitución, que el Estado y que hoy tenemos a nuestro alcance. Doctor, mil gracias. Este ha sido nuestro Engomados del día de hoy. Como siempre decimos, gracias totales y volveremos con otro programa especial para ustedes. Chao, chao. Chao, mil gracias.